En una fría mañana de abril de 1943, las nubes bajas cubrían el Atlántico Sur. El viento salado azotaba las olas que rompían contra el casco de la fragata antiaérea, anclada a cierta distancia de la costa. A bordo, la tripulación permanecía alerta. El sonido monótono del radar competía con el murmullo del mar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En el aire, el zumbido lejano de un motor anunciaba la llegada de un avión solitario que avanzaba decidido a cumplir su misión. El conflicto se encontraba en una fase crítica. Los frentes se desplazaban, y cada acción tenía repercusiones estratégicas. La aviación, con su poder destructivo, jugaba un papel crucial en la contienda. En este escenario, el teniente Néstor López era uno de los muchos pilotos que enfrentaban misiones de alta peligrosidad. Su objetivo aquel día era neutralizar la amenaza que representaba la fragata, un desafío que pocos podrían asumir sin titubear. Según relatos de veteranos, el teniente recibió la orden con una mezcla de resignación y determinación. Se decía que conocía bien los riesgos, pero también entendía la importancia de su tarea para el esfuerzo bélico de su nación. Algunos informes posteriores a la acción sugerían que las defensas de la fragata eran más formidables de lo que se pensaba. Sin embargo, en la bruma de aquella mañana, López avanzó hacia su destino sin vacilar. Mientras se acercaba, lo que sucedió entonces cambiaba la percepción del sacrificio en combate. La fragata, un baluarte aparentemente impenetrable, se presentaba como un desafío insuperable. A medida que el avión se aproximaba, las opciones se reducían. Era plausible que cualquier error fuera fatal, tanto para el piloto como para su objetivo. Los diarios de unidad describían el ambiente en el aire como uno de máxima tensión. Lo que estaba en juego era más que una simple misión. En el aire, el teniente López no solo cargaba con el peso de su deber, sino también con la esperanza de sus compañeros. La promesa de un impacto decisivo colgaba en el aire, en el filo del destino. Si valoras las reconstrucciones cuidadosas y las historias de valor humano, considera suscribirte para seguir explorando esta narrativa. El teniente Néstor López, en su cabina, sintió como el frío penetraba a través del metal del avión. El aire era denso con la humedad del océano y el olor penetrante del combustible. La fragata antiaérea se divisaba ya en el horizonte, su silueta recortada contra el cielo plomizo. La misión demandaba precisión absoluta. Cualquier desviación podría significar el fracaso, posiblemente, su vida. Los relatos de veteranos indicaban que la flota enemiga había fortificado sus defensas navales con artillería antiaérea, un desafío temido por los pilotos. En esos momentos cruciales, las maniobras evasivas eran vitales. El teniente López, con la experiencia de múltiples misiones, sabía que la única oportunidad de éxito radicaba en volar bajo, casi rozando las olas. Este enfoque, sin embargo, incrementaba el riesgo de ser detectado por el radar enemigo. En el aire, el motor del avión resonaba con una cadencia casi hipnótica, un consuelo en medio de la incertidumbre. Los diarios de unidad describían cómo, en aquellos instantes, cada pensamiento se centraba en la supervivencia y el cumplimiento del deber. La moral, aunque alta, se veía constantemente desafiada por la realidad del combate. La niebla, que se cernía sobre el océano como un manto silencioso, ofrecía una ventaja táctica. Su densidad dificultaba la precisión de los artilleros en la fragata, pero también limitaba la visibilidad para el piloto. Algunos informes posteriores a la acción sugerían que la niebla había sido un factor decisivo, un aliado inesperado en medio del caos. A medida que el avión se acercaba, el teniente López enfrentaba la decisión más crítica, el momento exacto para iniciar el ataque. El silencio solo era roto por los ocasionales disparos de advertencia que atravesaban el aire. Cada segundo contaba, y cualquier duda podría sellar su destino. En esos momentos de tensión, una pregunta surgía: ¿hasta dónde llegaría un hombre por cumplir su misión? Reflexiona sobre el sacrificio y el coraje en tiempos de conflicto. Si esta historia te conmueve, considera suscribirte porque siempre traemos contenido como este. El cielo seguía cubierto por un gris amenazante mientras el teniente Néstor López ajustaba los controles de su avión. El sonido del viento se mezclaba con el rugido del motor,
creando una sinfonía constante que acompañaba cada maniobra. La niebla, su único aliado, rodeaba la aeronave con un abrazo engañosamente protector. El mar, implacable y vasto, se extendía como un tapiz interminable bajo él. En un giro repentino, López descendió aún más, manteniendo su avión a una altura precaria sobre las aguas. Los relatos de veteranos mencionaban que, en situaciones similares, la proximidad al mar ofrecía un margen de seguridad contra la detección radar. Sin embargo, también significaba un mayor riesgo de colisión con las olas. Esta táctica audaz, aunque peligrosa, era necesaria para aproximarse a la fragata sin ser derribado antes de llegar a su objetivo. A medida que el avión se aproximaba, los disparos de artillería desde la fragata rasgaban el aire, una sinfonía de peligro que resonaba en los cielos. Los archivos fílmicos de la época mostraban cómo los proyectiles trazadores dejaban estelas brillantes que cruzaban el cielo, una danza mortal que buscaba interceptar al intrépido aviador. La tensión en la cabina era palpable, cada segundo se alargaba en la incertidumbre del resultado. Los informes posteriores a la acción sugerían que la moral de la tripulación a bordo de la fragata se encontraba en un punto crítico. Los constantes ataques aéreos, sumados a las difíciles condiciones climáticas, habían desgastado su resistencia física y mental. El temor de un ataque exitoso por parte de López era una sombra constante, alimentando la ansiedad entre los hombres. Finalmente, el momento decisivo llegó. López sabía que debía actuar con precisión quirúrgica. Un error significaría la pérdida de su vida y el fracaso de su misión. En medio de la confusión, la niebla y el fuego enemigo, tomó una decisión que lo definiría para siempre. Lanzó su ataque con la valentía que solo un soldado en el filo del deber podría demostrar. En este punto crítico, la pregunta persistía. ¿Qué nos enseña la historia sobre el valor y la toma de decisiones en situaciones extremas? Si te has sentido inspirado por este relato, no olvides darnos un like, no cuesta nada. La mañana avanzaba mientras el teniente López continuaba su vuelo hacia el destino incierto. La fragata antiaérea se aproximaba rápidamente, su estructura metálica perfilándose con más claridad en la niebla persistente. La humedad en el aire se sentía pegajosa, mezclándose con el olor acre del combustible que invadía la cabina. La tensión era palpable, cada latido del motor resonaba como un tambor en el corazón del piloto. En el pasado, relatos de veteranos indicaban que el acercamiento final a una nave enemiga era uno de los momentos más críticos. Los pilotos debían mantener la calma y la concentración, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. En el caso de López, los diarios de unidad reflejaban que su experiencia le había enseñado a confiar en sus instintos, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Esta confianza era su arma más potente en medio del caos. A medida que el avión se acercaba a la fragata, los disparos de artillería se intensificaron. Sus explosiones resonaban como truenos en el aire. Los informes posteriores a la acción sugerían que las defensas de la nave estaban en su máxima alerta, preparadas para repeler cualquier amenaza. Sin embargo, la niebla seguía jugando a favor de López, dificultando la precisión de los artilleros enemigos. En el interior del avión, cada segundo se sentía como una eternidad. López evaluaba las condiciones, buscando el momento justo para lanzar su ataque. Era plausible que la niebla, que había sido su aliada, también pudiera ser su perdición si lo desorientaba en el último instante. La logística del ataque requería una sincronización perfecta entre el piloto y su aeronave, una danza mortal que solo podría ejecutarse una vez. Finalmente, el instante decisivo llegó. Con el corazón acelerado y la mente enfocada, López tomó la resolución que cambiaría el rumbo de su misión. Enfrentado a la fragata, se dispuso a ejecutar la maniobra final, consciente de que el resultado de su acción no solo impactaría en el conflicto, sino también en su legado personal. En este punto crucial, reflexiona sobre el coraje y la determinación que definen a quienes enfrentan decisiones extremas. Si esta historia te ha impactado, deja un like y considera cómo estos dilemas resuenan en nuestro mundo actual. El horizonte se difuminaba en la bruma del Atlántico Sur mientras el teniente López ajustaba su trayectoria. El avión, un proyectil de acero y determinación, cortaba el aire con un propósito que solo él conocía. El tiempo parecía ralentizarse,
Cada segundo se impregnaba de una tensión casi irrespirable. La fragata se erguía desafiante, un coloso de metal que aguardaba el inevitable choque. Relatos de veteranos describían cómo, en esos momentos cruciales, el mundo exterior se desvanecía, y solo existía la tarea encomendada. López, rodeado por el rugido ensordecedor del motor, mantenía su enfoque a pesar de las explosiones de artillería que iluminaban la niebla a su alrededor. Esta tormenta de fuego, según los archivos fílmicos, se asemejaba a un infierno en miniatura. Cada estallido marcaba la línea entre la vida y la muerte. Las condiciones climáticas jugaban un papel ambiguo. La niebla, que había sido su escudo, ahora se convertía en un adversario potencial. Era plausible que el error más pequeño, una desviación mínima, lo desviara de su objetivo. Sin embargo, los informes posteriores a la acción sugerían que su entrenamiento y experiencia pesaban más en la balanza que las inclemencias del clima. Finalmente, en un acto que redefine el concepto de coraje, López tomó la decisión decisiva. Los diarios de unidad narraban cómo, en un instante congelado en el tiempo, el avión se lanzó en picado hacia la fragata. Un silencio sepulcral acompañó el descenso, roto solo por el rugido del motor y el crujir del metal al impactar. La explosión resultante resonó como una declaración de sacrificio y valentía. En el eco de la explosión, la historia de López se grabó en la memoria de aquellos que fueron testigos. Algunos sostenían que su acción había cambiado el curso del enfrentamiento, otros que había dejado una marca indeleble en el espíritu de sus compañeros. En cualquier caso, el impacto de su decisión resonó mucho más allá de las aguas en las que se consumó. En este instante de reflexión, considera cómo las decisiones extremas de algunos pueden inspirar cambios en el mundo de hoy. Si esta historia te ha conmovido, deja un like y piensa en el legado de quienes se atreven a enfrentar lo imposible. Tras el impacto, el aire se llenó de un silencio ensordecedor. La fragata, envuelta en humo y llamas, se balanceaba en las aguas del Atlántico Sur. La niebla, que había sido testigo mudo de la batalla, comenzaba a disiparse lentamente, revelando el alcance de la destrucción. En los informes posteriores a la acción, los sobrevivientes describieron el momento como un instante suspendido en el tiempo, donde el eco de la explosión resonaba como un recordatorio del sacrificio de López. El paisaje, que antes había sido un campo de batalla, se transformó en un escenario de reflexión y dolor. Los relatos de veteranos narraban cómo, en medio del caos, los gritos de los heridos y el crepitar del fuego rompían el silencio. En el agua, los restos del avión y la fragata se mezclaban, creando una imagen de devastación y valentía entrelazadas. Algunos sostenían que el acto de López había inyectado una nueva moral entre sus compañeros, un recordatorio del compromiso inquebrantable con su misión. La logística de recuperación comenzó casi de inmediato. Las embarcaciones de rescate surcaron las olas, mientras la tripulación intentaba comprender la magnitud de lo ocurrido. Era plausible que, en sus mentes, la figura del teniente López se hubiera elevado a un símbolo de resistencia y sacrificio. Los diarios de unidad reflejaban la mezcla de emoción y dolor que embargaba a aquellos que contemplaban el resultado del enfrentamiento. Con el paso de las horas, la niebla finalmente se disipó por completo, dejando al descubierto un mar calmo pero marcado por las cicatrices de la batalla. El impacto de lo acontecido resonó no solo en el campo de batalla, sino en los corazones y mentes de quienes lo vivieron. En los informes posteriores, se destacó cómo la acción de López había influido en la percepción del valor y la toma de decisiones extremas en situaciones de conflicto. En este paisaje de desolación y heroísmo, nos queda reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden alterar el curso de la historia. Si esta historia ha despertado en ti un pensamiento sobre el valor y el sacrificio, considera dejar un like y piensa en cómo estos legados resuenan en nuestros tiempos actuales. El Atlántico Sur, testigo silente del sacrificio, yacía en calma tras el caos. La niebla, que había ocultado el drama, se había levantado, revelando un mar tranquilo pero marcado por la batalla reciente. Las olas susurraban historias de valentía y pérdida, mientras el aire aún cargaba un tenue olor a humo y sal. El silencio, que siguió al estruendo final, se sentía palpable, casi reverente ante la memoria del teniente Néstor López. En los relatos de los sobrevivientes,
El impacto de su sacrificio se describía con emoción contenida. La fragata, aún envuelta en el humo de la destrucción, se erguía como un monumento temporal a su valentía. Los registros sugerían que el acto de López había cambiado el ánimo de sus compañeros, infundiéndoles un renovado sentido de propósito. Sin embargo, era plausible que, en sus corazones, la mezcla de admiración y tristeza creara un eco duradero. Los diarios de Unidad reflejaban el dilema ético que enfrentaron aquellos que presenciaron la acción. La pregunta sobre el costo del sacrificio, tanto personal como colectivo, seguía siendo incierta. Algunos sostenían que el legado de López había reafirmado la importancia del deber y el honor en tiempos de guerra. Otros se preguntaban si el precio pagado había sido demasiado alto. Estos pensamientos, sin respuesta clara, resonaban como un recordatorio de la complejidad del conflicto humano. Con el paso del tiempo, las aguas borraron las marcas físicas del enfrentamiento, pero las cicatrices emocionales permanecieron. En el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo, se vislumbraba la promesa de futuros desafíos. La historia del teniente López, contada y recontada, se convirtió en una lección sobre la responsabilidad y la memoria. En este paisaje de incertidumbre y valentía, te invitamos a reflexionar en los comentarios sobre el legado de tales acciones en nuestro mundo actual. Si esta historia te ha inspirado, considera suscribirte para futuras investigaciones que exploren el impacto profundo del coraje humano.